Bienvenidos a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mi nombre es Rita Lilia Chávez Vaca, formo parte de la planta docente de la facultad, soy ingeniero civil y tengo una maestría en matemática educativa. Quiero compartir una frase del matemático Stanley Gooder de la Universidad de Denver. La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples en complicadas, sino hacer las cosas complicadas en simples. ¿Qué significa esto, jóvenes? Pues que las matemáticas es una poderosa herramienta que nos ayudará a resolver de manera sencilla los problemas que pueden parecer algo complicados. Vamos a iniciar con el tema que nos compete. ¿Qué es la trigonometría? En resumen, la trigonometría trata de la medida y propiedades de los ángulos y triángulos. Les voy a contar una historia. Hace más de 3000 años, en Babilonia y Egipto, se aplicaba ya la trigonometría para resolver problemas de áreas en la agricultura y en la construcción de pirámides. ¿Cómo le hacían? A través de una cuerda con 12 nudos equidistantes, juntaban los extremos formando un triángulo rectángulo que todos conocemos de 3, 4 y 5 unidades. Después de Egipto, los griegos empezaron a desarrollar la trigonometría con Hiparco de Nicea, conocido como el padre de la trigonometría. Bueno, vamos a recordar algunos conceptos. Son conocimientos que ustedes ya traen desde la preparatoria y que nos va a ser de gran utilidad para resolver problemas que van a estar vinculados de alguna manera con la arquitectura. Vamos a recordar los triángulos. Clasificación de los triángulos por sus ángulos. Primero, rectángulos. Todos los conocemos, tienen un ángulo recto y se resuelve a través de las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, que más adelante veremos a detalle. Los oblicuángulos, que estos a su vez se dividen en acutángulos y obtusángulos. ¿Cuáles son los acutángulos? Pues los que tienen ángulos agudos, y un ángulo agudo es aquel que tiene un ángulo menor de 90 grados. Y los obtusángulos, como su nombre lo dice, son aquellos triángulos que tienen un ángulo obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Pues es mayor de 90 grados. Dichos triángulos se pueden resolver a través de la ley de senos o la ley de cosenos, dependiendo de los datos que se tengan. Bueno, vamos a recordar las funciones trigonométricas de ángulos agudos para un triángulo rectángulo, las cuales serán de gran utilidad para resolver ciertos problemas vinculados con la arquitectura. Un triángulo rectángulo está conformado por un ángulo recto y dos ángulos agudos, estos últimos llamados complementarios, ya que entre los dos suman 90 grados. Aplicando las funciones trigonométricas en el ángulo A, tenemos que seno de A es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, donde A es el lado opuesto de dicho ángulo y la hipotenusa es C, que es el lado más grande del triángulo. Coseno de A es igual al cateto adyacente entre hipotenusa, donde B es el cateto adyacente y C es la hipotenusa. Luego tenemos la función de tangente de A, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, siendo A el adyacente y B el opuesto. Aplicando dichas funciones trigonométricas en el ángulo B, tenemos que seno de B es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, donde B es el lado opuesto de dicho ángulo y la hipotenusa es C, que es el lado más grande del triángulo. Coseno de B es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, de donde A es el lado adyacente y C es la hipotenusa. Posteriormente, tangente de B es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente, donde B es el lado opuesto y A es el adyacente. El teorema de Pitágoras era aplicado en Babilonia y en la India, pero no como tal, como teorema de Pitágoras, porque fue hasta Pitágoras de Samos que fue el que desarrolló la proporcionalidad entre los lados que conforma dicho triángulo y por eso lleva el nombre de teorema de Pitágoras. Lo interesante, jóvenes, que de esa proporcionalidad que desarrolló Pitágoras, se puede establecer que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. También es importante mencionar y muy interesante que esa proporcionalidad que desarrolló Pitágoras se puede aplicar de igual manera y demostrar dicho teorema con áreas irregulares. Es interesante y eso lo podemos ver aplicando un programa que se llama
GeoGebra. De ese teorema que indica que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, si se requiere algún dato de los catetos, se debe despejar de dicha expresión, quedando que el cuadrado de uno de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. La solución de los triángulos oblicuángulos es a través de la ley de los senos o la ley de los cosenos, dependiendo de los datos que se tengan. ¿Qué dice la ley de los senos? Dice que los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. ¿Cuándo aplicar la ley de los senos? Por ejemplo, cuando se tenga un lado y dos ángulos, o cuando se tenga dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. ¿Qué es la ley de cosenos? La ley de cosenos dice que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de dichos lados por el ángulo comprendido entre esos dos lados. De estas expresiones, y si se tiene exclusivamente los lados de un triángulo, se pueden despejar los cosenos de esa expresión, obteniéndose así las fórmulas para obtener los ángulos. La fórmula de Herón también es muy importante porque es de gran utilidad para poder determinar las áreas de cualquier triángulo. ¿Cuáles son los datos que necesitamos para poder aplicar esta fórmula? Los tres lados del triángulo. Con eso podemos aplicar esta fórmula y nos genera el área o la superficie de dicho triángulo. Y con esta fórmula se puede calcular el área de un terreno irregular. Si se cuenta nada más con una cinta, se puede dividir dicho terreno en triángulos calculando el área de cada uno de ellos y así poder determinar el área total de ese terreno. Estos conceptos analizados serán de gran utilidad para los problemas que se van a resolver en el curso. La importancia y la aplicación que tiene la trigonometría para la solución de problemas vinculados con la arquitectura. Jóvenes, ustedes irán descubriendo poco a poco en el trayecto de su carrera cómo las matemáticas son una herramienta poderosa para la solución de problemas estructurales y de diseño en la arquitectura. Agradezco su atención y nos veremos pronto.